Buen día, somos de la Universidad Autónoma de Campeche. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el diagnóstico de insuficiencia renal crónica por fórmula de Cockcroft en adultos con diabetes mellitus tipo 2. Autores, una servidora, Betty Sarabia Alcocer, y los que se mencionan en la diapositiva. La diabetes mellitus tipo 2 es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en nuestro país. La hiperglucemia mantenida, así como un mal control metabólico, conllevan una afección progresiva y declinante de la función renal. La mejoría en el control de la glucemia y las medidas terapéuticas más eficaces para corregir la hipertensión que frecuentemente acompaña a este desorden metabólico pueden disminuir el desarrollo de la enfermedad renal en etapa terminal entre los diabéticos. La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de años, expresada por una reducción de aclaramiento de creatinina estimado a menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Estricto, toda disminución del filtrado glomerular inferior a la normalidad podría considerarse como insuficiencia renal, pero a efectos prácticos se entiende por insuficiencia renal un filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que corresponde a las fases 3, 4 y 5. Se ha estimado que por lo menos 6% de la población adulta de Estados Unidos tiene lesión renal crónica con tasa de filtración glomerular mayor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, que vienen siendo las etapas 1 y 2, y por ello está en riesgo inminente de experimentar deterioro ulterior progresivo de esta función. Además, alrededor de 4.5% de los pobladores de este país padecen enfermedad renal crónica en etapas 3 y 4. La nefropatía diabética es la primera causa de nefropatía en etapa terminal en Estados Unidos y una de las principales causas de morbimortalidad relacionada con la diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 desarrollan la nefropatía diabética en el 30 al 40% de casos, mientras que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ese porcentaje se reduce a un 10 a 20%. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva que evoluciona en diferentes estadios en los que se van incrementando las manifestaciones clínicas. Dichos estadios se establecen basados en la función renal medida por el filtrado glomerular estimado. Podemos observar en esta diapositiva las etapas de la insuficiencia renal. Un plan de acción con enfoque clínico. En la etapa 1 podemos observar lesión renal con velocidad de filtrado glomerular normal o aumentada, más o menos de 90, y la acción es el diagnóstico y tratamiento de patologías concomitantes y la reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares. En la etapa 2, la lesión renal está disminuida levemente con una velocidad de filtrado glomerular entre 60 y 89 y la acción es la estimación de la progresión. En la etapa 3, disminución moderada de la velocidad de filtrado glomerular entre 30 y 59 y la acción es la evaluación y tratamiento de complicaciones. En la etapa 4, severamente disminuida
la velocidad de filtrado glomerular entre 15 y 29 y la acción es la preparación para tratamiento sustitutivo de función renal. Y por último, la etapa 5, que es la insuficiencia renal con una velocidad de filtrado glomerular menor o en diálisis. Y la acción es el reemplazo. El objetivo fue determinar el diagnóstico de insuficiencia renal crónica por fórmula de Cockcroft en los pacientes diabéticos tipo 2. Se realizó un estudio de tipo prospectivo, transversal, descriptivo y observacional dentro del periodo de enero a diciembre del 2020 en la Unidad Médica Rural de Santa Cruz, Eselchacán, Campeche. Los resultados fueron los siguientes. El porcentaje de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo de edad estudiado es del 17.57%, es decir, de un total de 239 personas, 42 padecen de diabetes mellitus tipo 2. Se incluyeron en el estudio un total de 23 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 5 hombres y 18 mujeres. Se encontraron un total de 5 pacientes con insuficiencia renal crónica en la etapa 3, 4 y 5, 10 pacientes en la etapa 1 y 8 pacientes en la etapa 2. En esta diapositiva podemos observar 9 pacientes llevan un tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 2 de 1 a 5 años, 9 en el intervalo de 6 a 10 años de evolución, 3 pacientes con una duración de 11 a 15 años y 2 con una evolución de 16 años y más. Dentro de los 5 pacientes que presentaron insuficiencia renal fueron un diabético con 1 a 5 años de evolución de la diabetes mellitus tipo 2, 3 pacientes con una evolución de 6 a 10 años y un paciente con 16 y más años de diabetes mellitus tipo 2. En esta gráfica podemos observar que se encontraron 4 casos de insuficiencia renal crónica en etapas 3, 4 y 5 en el grupo de edad de 60 a 69 años, siendo el 80%, y un caso en el grupo de 70 a 80 años, que es el 20%. Conclusiones. Se determinó que los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal crónica tenían un tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 2 que va de 6 a 10 años. El grupo de edad donde predominó la existencia de insuficiencia renal crónica fue el de 60 a 69 años y el género que más presentó insuficiencia renal crónica fue el femenino. Muchas gracias por su atención.